electo. Oye, vamos a propósito de conflictividad, a hablar de, el Frente Amplio y el Partido Comunista y el Partido Socialista, Bodanovich contra Boric, ¿no? Toá. O sea, Toá hoy día. No nos olvidemos de Toá. Hoy día que hay una Toá, no han aprendido nada. O sea, fue súper dura en entrevista con T13. Y además, Paulina Bodanovich peleándose con el presidente Boric y Elizalde ahí tratando de calmar las aguas. ¿Cómo se vive eso, Rodrigo? Se vive de una manera muy, muy dura en el Palacio de la Moneda, porque recordemos que uno de los legados, más allá de las iniciativas legislativas, políticas públicas, avances que el gobierno quiera exponer, su unidad. Era la unidad más amplia del progresismo posible, y el presidente Boric como eje, de alguna manera, de esa unidad, con la participación del Partido Comunista e incluso la democracia cristiana en determinadas instancias en el gobierno. ¿Tú te acuerdas cuánto durante la campaña presidencial se esgrimió la unidad, enrostrándola a la derecha, que no habían sido capaces de hacer una lista? En cambio nosotros, hicimos casi una lista, porque había una lista más chica, pero la unidad es un argumento que han usado para vestirse muchas veces, ¿no? Ahora se está culpando al propio Boric de no continuar o no asegurar esa unidad de una coalición que está quebrada. La crítica de Paulina Bodanovich. Sí. Yo difiero un poco ahí de la crítica de la senadora Bodanovich, porque en cada uno de los cónclaves que encabezó el presidente Boric, cónclaves que no le gusta a este gobierno que se le diga cónclave, pero es cónclave. En Cerro Castillo siempre estuvo presente el llamado a la unidad, e incluso en un momento, en el segundo año de gobierno, tengo entendido, en Valparaíso, hubo un llamado explícito ya a dejar atrás a Apruebo Dignidad como tal, al socialismo democrático como tal, y comenzar a pensar en una coalición, incluso pensar en un nombre en ese entonces. Entonces, la pregunta es, más allá de que se pudo haber hecho mucho mejor este trabajo de unidad, ya entre ambos bloques, entre los partidos del socialismo democrático y la izquierda más dura. En los partidos, ¿cuál es la responsabilidad que recae a la hora de buscar consensos comunes y no estar sacándose los ojos? Porque es muy cierto cuando Carolina Toá plantea que aquí no había pasado ni siquiera un día, y una vez conocido el fallo, no la sentencia aún, sino que el fallo en relación al caso de Gustavo Gatica, comenzaron inmediatamente la cacería de rostros en el Parlamento, con publicaciones en redes sociales, de las personas que habían sido responsables de cómo terminó esta historia, citando la ley Naín Retamal, sin ni siquiera tener claro si la ley Naín Retamal algo tenía que ver. En el fondo, lo que se hizo fue caricaturizar un debate que en su minuto efectivamente quebró a la coalición, ya la quebró, pero con una finalidad política que es hoy en día decir nosotros y ellos somos distintos. Y cada partido, la cancelación. Exacto, y cada partido hoy día le está hablando a su público. Ya no le está hablando al país, porque ya dejan de ser gobierno. Ya entonces, no lo necesitan. Claro, el PC tiene que recuperar a su nicho, el Frente Amplio al suyo, el socialismo democrático está en su propia discusión de fórmulas de oposición para el próximo gobierno. Recordemos que la tesis del PS en un comienzo era precisamente aliarse con el Frente Amplio. Ahora de eso poco y nada, porque evidentemente si se generaron estas recriminaciones cruzadas, poco norte tiene una alianza entre el PS y el Frente Amplio. Probablemente el PS va a volver al eje histórico, incluso con la democracia cristiana, así como están las condiciones. Entonces, claramente, aquí hay un error grave de madurez de los partidos políticos, de falta de capacidad de administrar los conflictos, y se le está tirando la pelota al presidente, que durante 4 años hizo constantes llamados e intentos con cónclaves, reuniones en La Moneda, llamados telefónicos, poniéndole paño frío a los conflictos para que esto no creciera. Ahora, para finalizar, el presidente también cometió un error. Y cometió un error en la entrevista en Tolerancia Cero, cuando él se refiere a este caso, ¿ya? Y en vez de hacer una defensa pareja en relación a cómo votaron los parlamentarios de la alianza de gobierno y también admitir la responsabilidad del propio gobierno la ley Naín Retamal, porque desconocerla ahora también es un despropósito, bueno, lo que hace es, la ley Naín Retamal, nosotros no cargamos con este muerto. O sea, no es nuestra. Que a eso iba a ir, porque él precisamente, tú dices, claro, esto llamado a la unidad básicamente tiene en medio, frente a sus ojos, una crisis, un quiebre, un partido que congeló las relaciones, y lo que tú haces en esta entrevista es decir, lavarse las manos, esta legislación no es de nosotros, es una moción de los parlamentarios. Y en ese sentido, Mauricio,
yo puedo entender el punto que hace Rodrigo en términos de defender al presidente en el sentido en que él lo hace, pero también es cierto que el presidente está llamado a precisamente ser la última línea y el gestor de los conflictos, porque en calidad de jefe de alianza. Y parece que en ese rol, al menos en esta pasada, no ha tenido mucho éxito. No, claro, queda tan poquito, quedan ¿cuánto? 40 y 50 días, menos de 60 días, o sea, último día nadie se enoja. Esto ya es una batahola totalmente comprensible pero innecesaria. O sea, el PS se vota a choro cuando ya aprovechó todos los beneficios económicos de ser gobierno. O sea, sacaba el dinero y sacaba el matrimonio. Comida hecha, amistad deshecha. Eso es lo que estamos viendo en la relación que tienen los partidos de esa coalición. Y el PS es muy patudo. O sea, estuvo con Boric desde el primer minuto. Pregúntele para Callado a Yasna Proboste cómo fueron las elecciones del año 2021 y si el Partido Socialista se sumó a su campaña como corresponde o si parte del votante socialista se fue con Boric. Les va a responder lo segundo, para Callado. Luego se embarcaron en todo el proceso constitucional en conjunto con Apruebo Dignidad, hicieron campaña por el apruebo. Sí, claro. Ingresaron 2 veces al gobierno, al principio de manera tibia, incluyendo a Marcel, y luego con todo, incluyendo a Toá. Entonces, estos alegatos de última hora no honran la historia del PS. ¿Qué podíamos esperar? Podíamos esperar una coalición robusta, si fue un pacto por interés y no por convicción. O sea, una coalición, hasta donde sabemos en la historia política de Chile, se arman en función de historias comunes y no por un gobierno pasajero. O sea, claro, Toá dice que considera inaceptable, irresponsable, desleal y que da cuenta de que no aprendiste nada, estoy citando textual, las acciones o los dichos del Frente Amplio. Yo podría decir que también fue inaceptable, irresponsable y desleal con la historia del Partido Socialista no haber tenido esta misma reacción, como lo señalé ayer, con el caso de la compraventa de la casa de Allende y no haber defendido como correspondía al partido ante la cesación de Isabel Allende. Claro, y por lo mismo cuando yo escuchaba a Carolina Toá decir, no, es que esto ya fue mucho, la única explicación posible, bueno, es cierto que a veces hay una gota que rebalsa el vaso. Sí. Eso es verdad. Yo creo que esta fue. La primera, bueno, esta fue, pero también es cierto que el vaso ahora puede rebalsarse porque ya el costo es menor, po. Sí. Porque ya no hay mantel. Antes había mantel que se manchara, teníamos peguitas. Ahora ya, como igual nos vamos, ahora se pueden dar el lujo. De alguna manera también uno podría enrostrar al Partido Socialista. Mire, se han dejado maltratar durante el gobierno completo. No vengan a llorar ahora. O sea, el episodio de la casa de Allende fue tremendo. María, antes que eso, cuando no dejaban participar al PPD, no lo dejaron llegar, miraban en menos a los socialistas. Álvaro Elizalde, desde que gana, se pone a la fila apoyando sin condiciones y eso ha sido vendido como una prueba como te digo, una prueba de lealtad, cuando a mí más bien me parece una prueba de genuflexión frente a esta generación respecto a la cual estos adultos quedaron o se sintieron quedar placé. Entonces, bueno, no es gratis. Cuando las relaciones humanas y las relaciones en general establecen sus dinámicas muy al principio y esto quedó establecido que estos cabros pueden hacer lo que quieran con los grandes. Pero esto no viene a reactivar finalmente el social... La socialdemocracia. Socialdemocracia. Yo creo que no, Maribel, porque tampoco hay una convicción ideológica de que la centroizquierda sea el proyecto indicado, salvo que eso tenga una prueba electoral. Si siempre esto tiene que ver con cifras, o sea, el eje histórico se desarma en su minuto porque el Frente Amplio comienza a ser popular electoralmente y se comienza a generar un movimiento que poco a poco se come a los partidos antiguos de la concertación. Ahora, hay un detalle aquí que yo creo que es bien importante precisar. Este mal de las coaliciones quebradas no es propio del presidente Boric. Todo gobierno que termina perdiendo una elección termina en una crisis de esta envergadura. Recordemos, la nueva mayoría no terminó en los mejores términos, tanto así que la Democracia Cristiana se fue retirando anticipadamente del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en su minuto. Y quizás el episodio de máxima tensión fue cuando Jorge Burgos dejó la moneda y entró el Peta Fernández. Y de ahí en adelante que la DC ya con convicción cero empezó a navegar en piloto automático para terminar ese gobierno y de la DC nunca más. O sea, esa coalición se rompió definitivamente tras el fracaso electoral. Y a Sebastián Piñera, independiente de que Chile Vamos no se desarmó, terminó sumamente debilitado después
post-estallido, post-pandemia. Se reactivó de alguna forma a mitad del gobierno del presidente Boric cuando la figura del presidente Piñera comenzó a adquirir relevancia y de hecho Chile Vamos se convierte en una suerte de plataforma para el heredera en ese minuto que era Evelyn Matei. Y ahí comienza nuevamente a decirse que Chile Vamos era una coalición con gobernabilidad de centro-derecha y bueno, ahora sabemos cómo terminó también. Sí. Entonces, no es propio del presidente. Pero para finalizar, lo que sí es importante precisar es que sí estaba dentro de los objetivos del presidente Gabriel Boric o sea, una amplia alianza de todo el arco progresista.